Buenos días, bienvenidos a esta cita diaria con las noticias de Ceuta a nivel en directo. Una jornada, una conexión que va a ser apasionante tanto a nivel local como a nivel nacional, pendientes de la toma de posesión, de la promesa del cargo por parte de Pedro Sánchez en Zarzuela ante el rey Felipe VI y pendientes aquí en Ceuta en estos mismos instantes de ese amplio dispositivo que hay en torno a la frontera del Tarajal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ana Villaza, muy buenos días, cuéntanos qué es lo que ocurre ahí en esos momentos. Buenos días, Susana. Como decías, el dispositivo tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional es muy numeroso y la razón es que al otro lado de la frontera, al otro lado del perímetro fronterizo, hay un grupo numeroso también de personas, en su mayoría subsaharianos, que llevan horas moviéndose por la zona y lo que se teme es que pudiera haber un intento de salto de la valla. Esa es la razón del despliegue que se aprecia en las imágenes, tanto por tierra como por mar, también donde hemos visto la patrullera y distintas embarcaciones de la Guardia Civil. No tenemos todavía información sobre cómo de numeroso es ese grupo de personas subsaharianas que están al otro lado de la valla, puesto que en las últimas horas los han visto desplazarse de forma continua por el monte en una zona que coincidiría con la parte central del perímetro, pero las fuentes consultadas no se atreven a dar un número exacto de personas. Hay particulares que hemos visto acceder por la frontera que sí dan datos que salen al otro lado de la frontera y hablan de varios cientos, 300, 400 subsaharianos los que podrían constituir ese grupo que por su situación cerca del vallado ha supuesto o ha implicado pues ese despliegue de Guardia Civil y Policía Nacional aquí en Ceuta. Hasta el momento las fuentes consultadas nos han dicho que las fuerzas marroquíes están colaborando y están conteniendo la situación. Es algo que se aprecia también en el tránsito aquí a pie de frontera del Tarajal. No está cerrada, entran vehículos y salen vehículos, pero sí nos han dicho que en el lado marroquí la frontera está aparentemente cerrada y solo se abre para cada uno de los vehículos que uno a uno van entrando para acceder a Ceuta. Esto es lo que podemos contar pasados unos minutos de las 10 de la mañana. El despliegue ha comenzado a primera hora. Nos decían que en el entorno de las 6 de la mañana se había dado forma a este amplio dispositivo y esa es la situación ahora mismo de normalidad o calma tensa, quizás podríamos decir. Susana. Muchísimas gracias, Ana. Estamos pendientes de más información al respecto. Nos vamos ahora al Palacio de Zarzuela, donde Pedro Sánchez acaba de prometer el cargo ante el rey Felipe VI, cargo como presidente del Gobierno. Conectamos en directo. Imágenes en directo desde el Palacio de la Zarzuela, donde Pedro Sánchez acaba de prometer cargo como presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI, después de que en la segunda sesión de investidura alcanzara con 179 votos a favor los de su grupo parlamentario, el PSOE, Sumar, Bildu, PNV, Esquerra Republicana, Junts, BNG y Coalición Canaria, y por 171 votos en contra, los de PP, Vox y el de UPN. La votación tuvo lugar en la segunda sesión del debate de investidura, como decimos, y es la tercera vez que Pedro Sánchez sale como presidente tras una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Abordaremos esta toma de posesión, esta investidura de Pedro Sánchez en la mesa de tertulia de esta jornada de viernes, en la que también estaremos pendientes de los presupuestos del pragmatismo que presentaba en esta jornada de jueves la consejera de Economía, Kisi Chandiramani. También hablaremos con el inspector de policía, el ex jefe de la UFAN, el señor Rafael Mejías, que, como les venimos contando aquí en La Pública,
acaba de ser o va a recibir el reconocimiento del Premio Meninas en su 11ª edición, que pues otorga, que entrega la delegación del Gobierno a las personas o entidades que trabajan contra la violencia de género. Y estaremos también pendientes de varias cuestiones más aquí en esta conexión de hoy con la actualidad local en directo. Son las 10 de la mañana y 6 minutos. Vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara en esta jornada de viernes. Y aquí la tienen en pantalla. Es de cielo con intervalos de nubes y brumas, probabilidad de niebla, sobre todo por la mañana. Las temperaturas continúan en torno a los 22 grados de máxima, la mínima puede descender ligeramente hasta los 14 y el viento sopla flojo variable. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana y en estos momentos vamos a, por un lado, agradecer que esté con nosotros en esta jornada y, por otro lado, felicitar al inspector de la Policía Nacional, Rafael Mejías, ex jefe de la UNFAM, que va a recibir la próxima semana el Premio Meninas en su edición número 11ª, en su edición número 11, por su entrega, por su acierto en su criterio y por su amabilidad con las mujeres víctimas de violencia de género. Rafael Mejías, muchísimas gracias por venir, enhorabuena. Buenos días y gracias. ¿Qué significa para usted este reconocimiento? Bueno, en principio lo que me gustaría es agradecer a las personas que se han acordado de mí para este reconocimiento. Yo creo que soy simplemente la cabeza visible de un equipo de trabajo espectacular que tenemos en Ceuta, en la unidad de familia y mujer. Un personal dedicado, comprometido, que no le importa las horas que tenga que echar, que no le importa los días que estemos para llevar a cabo esta función que tenemos tan importante, tan trascendental de la atención a la mujer como víctima de violencia de género, y ayudarla en todo lo posible y una continuidad tanto desde el momento de la denuncia como posteriormente cuando necesite nuestro apoyo. Vamos a recordar las palabras de la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno este lunes, cuando anunciaba quién era la persona que iba a recibir el Premio Meninas en su 11ª edición y los motivos de ello. Desde aquí reconocemos a una persona que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo y su pasión a la lucha contra la violencia de género. Destacamos también su compromiso personal y profesional, llevando la coordinación de los componentes policiales a su cargo para conseguir la excelencia en el resultado de las diversas investigaciones que se han llevado a cabo desde su unidad, atendiendo a mujeres, a sus hijos, en los casos más críticos, con su orientación, apoyo y la rápida resolución de las denuncias presentadas, garantizando la seguridad y la protección de todas las víctimas. Desde la unidad que dirijo queremos poner de manifiesto nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro agradecimiento por las comunicaciones constantes, por su absoluta disponibilidad, por su entrega, por su dedicación y por, como he dicho, la pasión y la profesionalidad que ha demostrado durante todo el tiempo que ha permanecido al frente de la UNFAM. Bueno, agradecer a Livia, tanto a ella como a todos los componentes que en la delegación del Gobierno nos han apoyado también a nosotros. Nos hemos sentido en todo momento arropados, como ella dice, la comunicación ha sido constante y todo en aras de llevar a buen puerto esta misión tan difícil como es eso, la ayuda, la colaboración, el apoyo y el acompañamiento de las mujeres en momentos tan trascendentales para ellas como es un caso de violencia de género. ¿Cómo ha sido su paso por la UNFAM? No sé si quiere compartir con nosotros alguno de los casos críticos a los que se refería ella. ¿Cuáles han sido algunos de los casos más difíciles a los que se ha enfrentado? Bueno, aquí, como comprenderá, tenemos de todo.
Ceuta, la problemática específica que tiene, que es una ciudad muy pequeña, y si empezamos a detallar sobre personas, enseguida todo el mundo conoce a todo el mundo. Entonces, a nivel general, bueno, pues hemos tenido casos de unos malos tratos realmente preocupantes, que nos salía un riesgo extremo, que no sabíamos dónde poder colocar a esa mujer porque nos hacía falta que estuviera custodiada 24 horas, porque a lo mejor el autor era una persona extremadamente violenta, que ya teníamos seguridad de que iba a intentar atentar contra ella y no lo teníamos localizado. Es una lucha de 24 horas sobre 24 hasta que consigues localizar a esa persona, consigues detenerlo y consigues ponerlo a disposición judicial. Esos momentos críticos en los que tenemos que estar permanentemente con la mujer, que muchas veces ellas no lo entienden, porque la tienes que arrancar de su ambiente, de su casa, de su familia, la tienes que apartar de eso porque es donde la van a ir a buscar. Esos momentos en los que esta mujer se siente rodeada de una gente que no conoce de nada, que no sabe qué van a hacer por ella, pero que se tiene que entregar en confianza completa. El conseguir esa comunión entre ella y los componentes del OFAN son los momentos más críticos, más importantes, y los que después dan mayor satisfacción al haber conseguido ese momento de que ella confía plenamente en nosotros, teniéndonos como referencia tan solo de unos momentos que ha vivido con nosotros. Precisamente en ese mismo instante en el que Lidia anunciaba que el premio Meninas en su edición número 11 iba a recaer en su persona, también hacía balance de denuncias y de casos activos. En cuanto a las denuncias, hablaba de 193 denuncias hasta, en lo que llevamos de año, 23 denuncias más que a estas alturas del curso del año pasado. La interpretación que hace es que las mujeres ahora se atreven a denunciar más. ¿Tiene la misma percepción, señor Mejías? Yo lo primero que pienso es que deberíamos hacer autocrítica en un año como este. Un año en el que se han superado el número de víctimas mortales a nivel nacional por violencia de género, o en el ámbito de la violencia de género, y el incremento de denuncias. Sí, nos podemos consolar pensando que el incremento de denuncias es porque las mujeres se atreven a dar el paso, porque confían en el sistema, porque saben que tienen ese derecho y lo ejercen. Pero para mí lo que me gustaría realmente es, como hacemos en la policía, separar lo que es la investigación o lo que es la represión de lo que es la prevención. A mí lo que me gustaría es que no hubiera más denuncias, no porque la mujer no se atreviera a denunciar, sino porque no se dieran casos de violencia, que se redujeran los casos de violencia que están ahí. Eso es lo que a mí me gustaría conseguir algún día, a ver qué elementos podemos aportar para esa prevención, para que no se dé el caso y que la mujer no tenga que denunciar, que reduzcamos el número, no por temor, sino porque se hayan reducido los casos de violencia. ¿Cómo estamos en Ceuta a nivel de violencia de género? ¿Cuál es su percepción? Bueno, a nivel de violencia de género hemos estado unos años bastante tranquilos, y en relación con el resto de España los índices han estado algo inferiores. Este año estamos en el mismo nivel más o menos que el resto de España. Quizá la percepción que tenemos es que en Ceuta se está reiterando las mismas víctimas, en muchos casos, en la mayoría de los casos, con los mismos autores en las denuncias. Se están reduciendo los casos de nuevas víctimas. Son más victimizaciones, pero las víctimas se van reduciendo en número. Creo que eso es un paso positivo, porque hay menos mujeres que se inician en lo que es la violencia de género. Es un paso negativo porque ya las que lo han sufrido vuelven a denunciar, sobre todo quebrantamientos y situaciones anejas, pero creo que vamos avanzando en que cada vez haya menos mujeres que sufran por primera vez la violencia. Es decir, hay más casos de violencia de género, pero en las mismas víctimas. Sí. Se mantienen los casos activos en el tiempo. Sí. ¿Y hay alguna cuestión que le llame la atención particular sobre el resto del país, aquí en Ceuta? No sé si a nivel de edad, a nivel de tipos de agresiones, tipos de violencia de género o de violencia machista aquí en Ceuta. Bueno, la sociedad
es distinta la que tenemos en Ceuta de la que puede asistir en Madrid, Barcelona o Asturias. En cada sitio hay una cultura distinta y esa cultura conlleva una serie de connotaciones a nivel de reconocimientos de derechos y también a nivel de conocimiento de personas. En Madrid, pues a lo mejor la persona de un barrio no conoce a la de otro y no hay contacto ninguno. Aquí un vecino, pues es fácil que nos comunique que una vecina está siendo víctima de violencia, por lo que el trabajo nuestro también se apoya mucho en la colaboración ciudadana, quizá más que en otros ámbitos donde se da menos esa colaboración. Y después el tener tan cerca la frontera con Marruecos, más de una vez nos conlleva de que los autores, justo cuando saben que van a ser denunciados, pasan la frontera, se van a Marruecos y nosotros, cuando llega la víctima, denuncia y lo intentamos localizar, vemos que se ha ido a Marruecos unas horas antes. En Marruecos no podemos actuar, entonces tenemos que poner una requisitoria para cuando intente volver de Marruecos poder detenerlo o poder por lo menos contactar con él y ver las circunstancias. Quizá eso sea lo más particular. También tenemos la ventaja de que cualquiera que quiera escaparse también está un poco obligado a hacerlo por unas vías en las que normalmente tiene que identificarse y también es posible que se le retenga antes de que pueda salir de la ciudad, que en otras localizaciones de la península pues no estaría en esas circunstancias. ¿Y se registran o se incrementan aquí en Ceuta los casos en menores? El caso de los menores es algo muy particular. Los menores quizá haya existido anteriormente circunstancias similares, pero hoy en día con las redes de comunicación, las redes sociales, los medios que tienen de dispositivos móviles, teléfonos, tablets y demás, la repercusión que tiene en principio es mucho mayor. O sea, el aparecer se ha incrementado mucho, pero aparte de eso también entre ellos el verlo en redes sociales fomenta que se produzcan este tipo de hechos. Lo ven como algo natural y la juventud hoy en día, uno de sus divertimentos viene a ser la violencia. Todos vemos a niños de 10, 12, 14, 15 años en la calle que su divertimento es empujarse, pegarse en plan de broma, riéndose. Y cuando eso no se dan cuenta, pasa al siguiente nivel, estamos, si es entre un chico y una chica menores de edad, estamos en un tema de violencia de género. Y ellos no son conscientes de ello. Ese es el problema, que no son conscientes, no lo reconocen como tal, tanto las víctimas como los autores, y cuando se procede a llamarlos a la comisaría y hablar con ellos, se quedan asombrados de bueno, esto es normal. No, no es normal, no lo reconocen. Ese es el gran problema. Para las víctimas también es normal. También. ¿Y cuánto de preocupante es eso, señor Mejías? Mucho, mucho, porque hoy en día creo que no sabemos o no tenemos los medios para poder atajar eso, para poder corregir esas conductas, esos planteamientos. Habría que hacer un trabajo de fondo, de educación, desde el principio, desde pequeños, tanto en la familia como en los centros escolares. Y eso me parece a mí que se carece de ello ahora mismo. Habría que luchar por tener desde pequeños esa educación en los niños. Cuéntenos cómo es su día a día a la hora de abrir un procedimiento de un caso de este tipo, cuáles son los caminos que tiene una víctima para llegar a la UFAN. Y después, no sé si nos puede explicar un poco cómo llegan a su despacho, a su oficina, una mujer que ha sido agredida, teniendo en cuenta que es un problema del ámbito más íntimo, que cuesta trabajo contarlo a alguien desconocido, el temor también de sentirse desprotegida. ¿Cómo es desde su experiencia? Normalmente tenemos un par de vías, 3 vías, para tener conocimiento de un hecho de este tipo.
Una es por un requerimiento en la vía pública, que para eso tenemos la colaboración importantísima, imprescindible de los indicativos de seguridad ciudadana, que son normalmente los primeros intervinientes que, cuando son requeridos por una víctima que llame o por algún vecino con algún testigo de un hecho de violencia de género, normalmente son los primeros que llegan. Una vez que llegan allí, establecen contacto con ambas partes, si es posible, si estuviera allí el autor, intentan hablar, ver exactamente qué es lo que ha pasado, determinar, y si es un hecho de violencia de género, pues ya actúan en consecuencia. Normalmente vienen a comisaría y allí comparecen. La víctima, si necesita ir al médico porque necesita algún tipo de asistencia, de que haya sufrido algún tipo de agresión o de lesión, va al médico y después vuelve. Y mientras tanto los compañeros comparecen, nos explican lo que ellos han visto, lo que ha pasado, y nosotros después recibimos a la víctima con todo lo que haya aportado o pueda aportar, tanto de evidencias de imágenes o demás, o partes médicos y todo eso. Entonces, nosotros ahora es cuando entramos en acción y hablamos con la víctima. Cuéntenos. Es lo primero. ¿Y cómo reacciona la víctima generalmente? Claro. Si se puede generalizar, claro, porque cada caso es un mundo. Sí, cada caso es un mundo, pero hay las que se vienen totalmente abajo y ves que necesitan ayuda, y esas te generan una sensación de necesito ayudar a esta persona, y ahí es donde entra la gran personalidad que tienen los componentes de esta unidad en Ceuta, que arropan a esta persona, la ayudan, están encima. Y después nos encontramos otra vertiente, que es que, no, si yo lo que quiero es que me deje en paz, yo no quiero denunciarlo, yo no quiero hacer nada, yo no quiero que lo metan en los calabozos, yo no quiero que le pase nada, yo lo único que quiero es que me deje en paz. Un aviso, que le den un aviso. Claro, nosotros les decimos, no estamos nosotros para ir asustando a nadie, ni para tirar de las orejas. Nosotros se ha cometido un delito y actuamos en consecuencia. Esto nos lleva a que hay muchos casos en los que nosotros actuamos, pero cuando llega la víctima al juzgado, dice, no quiero declarar, no quiero continuar el procedimiento, lo que conlleva el archivo. Las medidas de seguridad, según el riesgo que haya salido en la valoración que nosotros hacemos, se mantienen, pero no hay medidas judiciales, no hay orden de alejamiento. Entonces, estamos un poco en una lucha entre que esa persona, esa mujer, esa víctima de violencia, lo mismo que nos dice a nosotros, lo mantenga después en el juzgado, para que se puedan tomar medidas y para que se pueda actuar. Pero muchas veces, pues eso, nos vemos atados de pies y manos. Son muchos los casos en los que no quieren continuar o no quieren denunciar las mujeres. Hombre, aquí en Ceuta. Muchos no, pero es un tanto por ciento significativo. Mucho no podemos decir que es lo normal, pero sí hay bastantes casos, e inclusive eso, lo que decía de los indicativos de seguridad ciudadana, que llegan al lugar, observan, ven, se entrevistan, vienen, comparecen, y después llega la víctima y dice, no, yo no quiero continuar con esto. Nosotros estamos obligados a continuarlo y mandarlo al juzgado, pero esa persona ya sabemos que cuando llega al juzgado no va a decir nada. ¿Y por qué cree que ocurre eso? ¿Cuestión de cultura, mentalidad, de a lo mejor una percepción de una falta de protección posterior? ¿La legislación no acompaña como debiera? ¿Por qué cree que ocurre eso? Vamos a ver, yo estoy convencido de que estamos en una sociedad donde las actitudes machistas vienen imperando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, se ha acostumbrado a la sociedad entera, a los hombres y a las mujeres, a ese tipo de actitudes, a ese tipo de actos, de comportamientos que las mujeres en muchos casos asumen como naturales. Yo veo normal que él me diga con quién puedo salir o lo que puedo tener en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escalada de la violencia de género no es que un día un señor sea maravilloso y al día siguiente se haya vuelto un agresor contra una mujer, no.
eso va siendo una escalada poco a poco. Un día empieza con unos insultos, con unas vejaciones, al día siguiente con unas amenazas y un tiempo después acaba con unas agresiones. La mujer va soportando todos esos pasos hasta que llega un momento en que dice, no puedo más. Y ahora es cuando hablo, ahora es cuando lo digo. Pero ha asumido todo lo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega ese momento y hablo, ella misma se da cuenta de que ha asumido lo anterior. Dice, pues no, si me quitan los problemas que tengo ahora, a lo anterior no me importa volver. No. Eso es lo que hay que también... Yo recuerdo en el año 2022, el año pasado, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, que hablamos con una mujer víctima y le preguntábamos que cuándo había empezado la violencia de género, cuándo empezaba a ser víctima, y se fue directamente a las palizas. ¿Ya? Pero previamente había habido controles de teléfono, amenazas, agresión psicológica, y se iba directamente ya a la agresión física contra una puerta. Por eso digo, es que hay, nosotros distinguimos mucho unas lesiones en el ámbito de la violencia de género, que son unas lesiones, pero que el Código Penal reconoce o recoge como lesiones que están agravadas por ser dentro del ámbito de la violencia de género. Las lesiones, el homicidio, una serie de delitos. Pero el Código Penal recoge los malos tratos bien de obra o bien de palabra. Entonces, que te den un empujón pero no tengas ningún tipo de lesiones, la mujer no interpreta que sean malos tratos. Sí son malos tratos, sí es violencia de género. El que la insulten o el que... la típica frase de no sirves para nada, tú no, sin mí no serías nadie, todos lo podemos interpretar como una actitud machista, pero es que son malos tratos psicológicos. Eso trata de dejar a la mujer por debajo, psicológicamente, de hundirla para quedar él por encima. Es una actitud machista que conlleva unos malos tratos psicológicos. Y todo eso no se contempla por parte de las víctimas como violencia de género, cuando sí lo es. ¿Y qué opinión le merece la legislación española en materia de violencia de género? Porque también hay voces que entienden que de alguna manera también provoca detenciones de personas inocentes y desigualdad entre hombres y mujeres, que se detienen a hombres que son inocentes después que se demuestra que son inocentes, también vinculado a las denuncias falsas y demás. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, hay que distinguir entre lo que sería una denuncia falsa y cuando en un juzgado no se toman medidas ninguna contra el autor. Son cosas distintas. Hay una gran parte de casos, como he comentado, de que las víctimas, cuando llega al juzgado, pues no quiere o no desea continuar con el procedimiento y el varón queda exonerado. Eso no es una denuncia falsa, es una denuncia real, pero que no ha continuado el procedimiento. Entonces, nosotros nos encontramos poquísimas denuncias falsas, porque realmente, como he dicho antes, los malos tratos existen desde el principio, desde situaciones muy leves. Ya el Código Penal recoge esos malos tratos físicos o psicológicos. El que me agarre del brazo con fuerza y me obligue a ir, el que me coja el teléfono e invada mi intimidad para ver qué es lo que tengo, esos son malos tratos psicológicos o físicos y están recogidos en el Código Penal. Entonces, en el momento que una mujer nos dice, mi marido me controla, o nos dice, mi marido me mete en una habitación y me cierra con llave, o empieza a romper cosas en la casa, no estamos en una denuncia falsa. Si esa mujer después no quiere continuar, el marido, su pareja, el hombre, queda exonerado, pero han existido esos malos tratos. No es denuncia falsa, no hay muchas denuncias falsas. Desde su experiencia no hay ninguna, no hay muchas. No, ninguna no, alguna hay, o sea, muchas, digo, aquí en Ceuta. Hay muy pocas denuncias falsas, porque es muy fácil que haya esas actitudes machistas, por desgracia. Y
¿qué mensaje le daría a las víctimas de violencia machista que puedan estar ahora viendo la televisión? Bueno, que confíen en nosotros, por favor. Que nosotros, para lo que estamos es para ayudar, para colaborar en lo que podamos. Que habrá sitios o situaciones a las que podamos llegar y habrá otras a las que no podamos, pero que nuestra intención, nuestra voluntad, nuestro compromiso es hacer lo máximo que podamos por ellas, por sus hijos y por su familia. Cuando hay, en los casos activos de violencia de género, que bueno, pues está el nivel de riesgo bajo, medio, alto y extremo, la policía... Y no apreciado. Y no apreciado, bueno. De los 4 más altos, o el nivel extremo, el nivel alto y el nivel medio, pues se encarga la Policía Nacional. ¿Cómo se protege a estas víctimas en función del nivel de riesgo? Porque claro, esto puede cambiar en cuestión de horas. Sí, esto es un protocolo que se llegó con la Ciudad Autónoma. Policía local tiene una unidad específica para la protección de víctimas de violencia, tanto de niveles no apreciados como de nivel bajo, y Policía Nacional se encarga del resto de los niveles, medio, alto y extremo. Cada uno de los niveles tiene unas medidas de protección hacia la víctima determinadas y después cada víctima tiene un plan personalizado de seguridad para su protección, en función de la vivienda, en función de las relaciones, en función de la familia, en función de una serie de parámetros. Eso se estudia y se analiza, y lo que es dentro de la UFAN la parte de protección son los que se encargan de esa continuidad del acompañamiento y del asesoramiento de la víctima cuando ya ha pasado del juzgado y tiene una serie de medidas, o no las tiene, pero sí unos niveles de protección que nosotros mantenemos. Entonces, una persona con un riesgo extremo tiene protección policial 24 horas, una con un riesgo alto tiene muy a menudo la protección policial, el contacto permanente por teléfono, y la del riesgo medio pues va bajando los niveles de protección. También un poco de libertad hacia la pobre víctima, que más de una vez yo comprendo que 24 horas custodiada por la policía no tiene que ser agradable. Entonces, eso cada determinado tiempo ya está establecido, se van revisando esas circunstancias que rodean a la víctima, y esa protección puede pasar de un nivel a otro en función de las circunstancias que se vayan dando. Lo que decía antes, por ejemplo, un individuo que se ha ido a Marruecos y que para entrar en España lo vamos a controlar, la víctima tiene un riesgo inferior, entonces si nos había dado un riesgo extremo y sabemos que él está en Marruecos positivamente porque lo tenemos controlado y que para entrar lo vamos a pillar, normalmente baja. Y los parámetros nuestros para la protección también se modifican. Y el límite, digamos, está en los riesgos medio y bajo, que cuando se van modificando, pues nosotros, en colaboración y comunicación directa con Policía Local, con la unidad de la UPAP de Policía Local, pues nos vamos pasando a las víctimas. Procuramos siempre que la víctima tenga el mismo policía de protección, porque se genera una relación de confianza, un vínculo entre ellos, y ahí se facilita mucho la protección y el poder hacer el seguimiento de la víctima. Pero en estos momentos donde ya el riesgo es bajo, pues sí es más factible el cambio de un policía de protección por otro. Bueno, pues según los datos que aportaba Livia Rosales, la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, de las 206 víctimas de casos activos, 5 son menores de 18 años, 5 menores, 72 tienen entre 18 y 30 años, 83 mujeres entre 31 y 45 años, 52 mujeres entre 46 y 64 años, y 4 mujeres víctimas tienen más de 65 años. Son los datos bueno, pues actualizados en la jornada de este lunes. Y ya para ir finalizando, señor Mejías, le hemos pedido un mensaje a las víctimas, pero también me gustaría pedirle un mensaje a los agresores y a la sociedad en general. Bueno, a la sociedad, en principio, le pediría mayor implicación. Esto es un problema que no es solo de la policía y no solo de las víctimas. Es un problema social. Como he dicho antes, las actitudes machistas están instauradas en la sociedad, y eso es lo que habría que erradicar,
desde pequeños, desde la educación. Entonces, esa implicación en erradicar esas actitudes machistas nos va a llevar a que haya menos malos tratos, y esos menos malos tratos nos va a llevar a que haya menos víctimas. Por ahí, el principio es lo que me gustaría recalcar mucho. Después, ¿qué podemos hacer los demás, los autores? Yo creo que debería existir, igual que cuando un autor de violencia de género acaba en prisión, hay unas jornadas o hay unos elementos para intentar reconducir esa conducta. Debería existir también previamente, cuando un hombre se sienta que tiene esa necesidad de sentirse por encima, de agredir, de violentar a una mujer, que tuviera un elemento social, psicológico, de apoyo, de ayuda, para que recondujera esa conducta y le facilitara opciones antes de llegar a la violencia. ¿Y cómo reduciría usted, porque dice que se mantienen las víctimas, aumentan las victimizaciones, aumentan los casos de violencia de género, pero se mantienen las víctimas? ¿Por qué se repiten? Casos que ya están registrados, ¿por qué se repiten agresiones nuevamente en la misma persona? Tenemos muchos casos de la mujer que repite con el mismo autor después de que han retirado las medidas, vuelve a estar con él. Es algo que muchas veces no nos explicamos, de si ya lo ha hecho una vez, lo va a volver a hacer, y la contestación es: no, yo esperaba que cambiara. No cambia. Una situación que ya se ha dado, es muy difícil que se vuelva a volver al principio. Es la teoría psicológica del papel arrugado. Una vez que arrugas un folio, el volverlo a poner recto es prácticamente imposible, y entonces tenemos muchos casos de eso, de mujeres que después de dejarlo con un hombre porque han tenido problemas y que ha habido denuncias y demás, vuelven otra vez con el mismo. Pues señor Rafael Mejías, inspector de policía, es jefe de la UFAN y premio Meninas en su edición número 11ª. Enhorabuena por este reconocimiento, merecido reconocimiento, y muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia al frente de la UFAN, de la Unidad Familiar de la Policía Nacional. Esperemos que se vayan reduciendo estas cifras. Esperemos, y estamos a la disposición de todos los que hagan falta. Muchísimas gracias. Igualmente. 10 de la mañana, 38 minutos. También trabaja contra la violencia de género en la ciudad autónoma de Ceuta. La consejera de Servicios Sociales y Sanidad participaba en la jornada de este jueves, pues en la difusión de material con el protocolo de actuación tanto para prevenir como para actuar en casos de violencia de género en los locales de ocio. Aquí vemos a la consejera Nabila Bencina, que además de esta difusión también se entregaba a los locales las placas distintivas que identifican al lugar como un recinto seguro y libre de agresiones sexuales. Ya en la jornada de hoy se va a proseguir con los establecimientos del poblado marinero. En la jornada de anoche lo hacían en la Plaza Teniente Ruiz, y hoy es el turno de llevar a cabo esta difusión en los locales del poblado marinero. Este protocolo forma parte del proyecto de prevención financiado por el Ministerio de Igualdad y enmarcado en los fondos correspondientes al desarrollo del programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales. Una iniciativa que se configura como un proyecto de carácter global, público y gratuito, que contempla la intervención para la autoprotección, información y la prevención de la violencia sexual entre el colectivo juvenil. Y con el colectivo juvenil, con el colectivo de educación secundaria vamos a conectar ahora. Bueno, más bien la conexión va a ser con María José Guerrero, que a su vez va a conectar con colectivo de educación secundaria, en este caso del Colegio La Inmaculada, que está de desayuno solidario. Muy buenos días, María José, cuéntanos. Buenos días, Susana. Pues efectivamente, en el Colegio La Inmaculada están celebrando un desayuno solidario, pero que además están de aniversario. Hoy concretamente, Madre Alfonsa, que es la fundadora del colegio,
cumpliría 207 años y hoy lo están celebrando aquí pues con este desayuno solidario y con alguna que otra actividad que, como por arte de magia, María Alfonsa ha venido al colegio a contar un poco su historia. Bueno, pues para ello tenemos aquí a Andrés, que es jefe de estudio del colegio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues yo decía que como por arte de magia, ¿verdad?, ha venido a visitar María Alfonsa el colegio La Inmaculada, ¿no? Bueno, nosotros creemos en los milagros y el milagro se ha hecho y aquí tenemos a Madre Alfonsa paseándose por el colegio y contándole a los niños, a los más pequeños sobre todo, la historia de nuestra fundadora. Bueno, pues se celebra con un desayuno solidario. Aquí lo principal es, sobre todo para nuestra comunidad educativa, hacer memoria de Madre Alfonsa, su cumpleaños, celebramos su nacimiento, recordamos su obra, que es lo importante, este colegio es fruto de toda su obra, pero aprovechamos también la ocasión para hacer una actividad solidaria, un desayuno solidario, donde los alumnos pues se compran un bizcochito y un zumito por 2 euros y ese dinero va destinado a la Fundación Signo Solidario, que es la fundación de nuestras monjitas, de las misioneras de la Inmaculada Concepción, que este año tiene un proyecto de ayudar a construir o terminar de construir un colegio en África, en la Robertana. Bueno, pues en este desayuno participa todo el centro, ya no solo alumnos, sino también profesores, que por solo 2 euros con ese zumo y ese bizcocho, ¿verdad?, pues hacen una labor bastante importante, ¿no? Eso es, de hecho veis en las mesas están colocados los profesores que han bajado con su grupo, son los profesores los que están sirviendo el bizcocho, el zumo, luego también hay una aportación por parte de los profesores, las familias, como siempre nuestras familias son muy solidarias, en cuanto le hemos avisado que había un desayuno solidario, todos nuestros alumnos han venido con su dinerito ya preparado para que no falte, porque lo importante en sí, ellos traen su bocadillo, traen su zumo aparte, pero lo importante en sí es colaborar, ya no tanto el bizcocho. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Andrés, ahora les toca a los alumnos de segundo de bachillerato, pero en breve bajan todos los más pequeñitos, ¿verdad? No, mira, aquí está solo la secundaria, nosotros no tenemos bachillerato. Hay de secundaria, ¿verdad? Secundaria está ahora mismo aquí, ya ha hecho el desayuno solidario, termina el recreo, en cuanto acabe el recreo secundaria, entonces ya le toca primaria. Creo que los más pequeños, infantil, 3, 4, 5 años, ya la ha hecho, pero en el patio de los pequeños. Entonces, todo el mundo, todos van a tener su bizcocho. Muy bien, bueno, pues secundaria es lo que le toca ahora y nosotros, gracias Andrés, nos vamos a mover un poquito, bueno, pues para ver, a ver cómo está esta mesa de desayuno, Susana. Bueno, pues aquí ya no queda nada. Aquí todos han colaborado muchísimo, mira cómo está. Ya tienen el dinero preparado de todos los alumnos que evidentemente han participado de este desayuno. Muy buenas, chicas. Hola. Hola, Mara, ahora. Hola. Oye, qué bien se han portado. Yo he dicho, me voy a venir a la mesa y voy a hablar con vosotras, ya que han estado esperándome, ¿eh? Hay que ver. Bueno, pues contadme, ¿es importante para vosotras un día como hoy, que se celebra el cumpleaños de la fundadora de vuestro colegio? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta de participar en estas cosas, Mara? ¿Cómo que cortas cámaras, no? No sé. A ver, cuéntame un poco, ¿qué os enseñan en el cole desde pequeños? A contribuir con los necesitados, sobre todo, y a pasar un buen día aquí en el colegio. ¿Y contribuís todos? ¿Os gusta esto de desayunar de manera diferente? La mayoría contribuimos, sí. Sí. Oye, qué presión, ¿eh? Mira, es que las pobres mías, ¿verdad? Las pobres mías no pueden casi hablar porque están todo el colegio, ¿verdad?, de secundaria al lado, mirándoos en plan, a ver qué están diciendo. Esto es una presión, ¿no? Sí. Mucha, ¿no? Bueno, vosotros conocéis la historia de María Alfonsa desde muy pequeñita, ¿no? Sí. Es que solo casi llegar al cole ya os la cuentan, ¿no? Sí. Y de toda la historia, ¿qué es lo que más, no sé, os ha llamado la atención, os gustó cuando os la contaron? Pues sobre todo cuando empieza a abrir la asociación con la misionera de la Inmaculada Concepción y empiezan a ayudar a los pobres y todo eso. Bueno, pues chicas, muchas gracias. A ti. Mara, no veas, ¿eh? Sí y no, ya está. Bueno, pues Susana, aquí están todos los alumnos de secundaria disfrutando de este desayuno, disfrutando de este día, y nosotros hemos intentado contarle pues un poquito de todo lo que está pasando aquí en el patio del Colegio de la Inmaculada. Muchísimas gracias, María José. Te lo has pasado bien, ¿no? Pues sí, fíjate que ahora, en cuanto acabe de hablar contigo, ya el bizcocho me lo han dejado listo a mí ya para probarlo, a ver cómo está. Pero así no que... lo has probado todavía, no me lo creo.
Todavía no. He dicho, váyase que me ponga a hablar contigo y tenga ahí unos restos, no después, que me da tiempo. Pero luego vas a seguir hablando. Hombre, por supuesto, pero entre corte y corte me da tiempo a digerirlo bien, Susana. Vale. Pues nada, cuando una vez que lo dijeras bien ya pides paso. Vale, te digo que estoy lista otra vez, ¿no? Vale. Muy bien, mil gracias. Seguimos con la línea abierta. Y buen provecho. Bueno, son las 10 de la mañana y 45 minutos de este viernes, es 17 de noviembre, día en el que, bueno, pues hace unos 45 minutos exactamente, Pedro Sánchez prometía su cargo como presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI en Zarzuela. Y ese es el tema del día en esta mesa, en esta tertulia de hoy. Y tenemos con nosotros a 4 analistas, como cada día hacemos, y vamos a hablar sobre este asunto. Saludamos ya a Concha Bernet, muy buenas. Hola, José Antonio Alarcón, buenos días. Buenos días. Antonio Gil, muy buenos días. Buenos días. Y Enrique Ávila, muy buenos días. Buenos días. A empezar, si queréis, escuchando y viendo ese momento que poníamos en directo a las 10 de la mañana y arrancamos. Por mayoría absoluta en primera votación, celebrada en la sesión del día de la fecha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid el 16 de noviembre de 2023. Felipe Rey. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Sofía. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Bueno, pues como acabamos de ver, una vez ya conseguida la investidura en este jueves, pues a primera hora de esta mañana prometía su cargo como presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI en la Zarzuela. Concha, ¿qué valoración haces del resultado de las dos sesiones, de los dos plenos, de las dos sesiones de investidura? Y luego, bueno, pues una vez ya que se ha producido esa toma de posesión, ¿qué expectativas, qué esperas de esta legislatura? ¿Cómo crees que va a ser esta legislatura? 3 preguntas. Empezamos por el principio. Para mí es un motivo de tranquilidad. Yo creo que es una tranquilidad absoluta y una gran alegría el haber parado la entrada de la ultraderecha en el Gobierno de España. Eso es la primera valoración. La segunda es que realmente triunfa la democracia. La mayoría de la Cámara ha apostado por un candidato, en este caso el candidato del PSOE, pero para mí el hecho fundamental es concretamente ese. Vox, la ultraderecha en el Gobierno español, no está. Durante estos 2 días, día y medio, bueno, el primer día fue intenso, la exposición del presidente, yo creo que el candidato presidente está bastante valorada, bastante hablada. Hubo de todo. A mí me pareció que fue correcta y equitativa. La respuesta del candidato, bueno, la respuesta del presidente del PP o el representante, en este caso ya de la oposición, a veces hasta casi un poco fuera de tono, y lo que ya me pareció horroroso es que el representante de Vox hiciera su discurso, un discurso bastante horrible, por otra parte, y sin esperar respuesta ni oír siquiera al resto de grupos parlamentarios que democráticamente estaban allí representados, se fueran todos de la Cámara. Y encima dijo, nos vamos a Ferraz. O sea, estas son las connotaciones más negativas que he visto yo durante este periodo con las personas que estaban allí, no ya digo aparte de los que estaban de espectadores, que también hubo sus salidas de tono, pero básicamente de los participantes, ¿no?, de los diputados que estaban allí, me parece que es lo más destacable. Y después las intervenciones del resto de los grupos, pues cada uno me pareció en su línea, que lo esperado. Y el resultado final, estupendo, maravilloso. Bueno, para
resultado final estupendo. Cuando hablabas de Feijóo te referías a sus palabras después de la investidura, decir esto es una equivocación y usted es el responsable. Sí. Bueno, o usted va a ser el responsable. Y usted es el responsable y decir, bueno, que con esto se rompe España y la democracia está en peligro y todas estas historias que yo creo que de alguna manera bastante directa inflaman lo que está ocurriendo en la calle, que eso es otro tema, pero es realmente grave. Vale, vamos a continuar con la valoración de estas dos sesiones de investidura. Enrique Ávila, ¿a ti qué te han parecido? ¿Qué resumen harías tú? Por supuesto, opuestas a la valoración que hace Concha, supongo que es lo que se esperaba de mí. Por destacar, primero, el presidente del Gobierno, que era en ese momento un aspirante, no ha expuesto un programa de gobierno. Se ha limitado a plantear una situación en la que por primera vez alguien que va a ser presidente del Gobierno no se presenta como presidente de todos los españoles. Ha marcado él directamente una división entre unos y otros. Creo que es una cosa, si va a ser un indicio de cómo es su gobierno, creo que es una cosa peligrosa, porque rompe por completo el consenso social que hemos tenido aquí durante todos estos años. Segundo, en realidad esto sería el acto normal, es decir, dentro de todas las negociaciones que ha habido y que ha pactado algunas condiciones con sus apoyos, que ya veremos cómo se pueden cumplir luego, pero esto sería el acto normal, es decir, un candidato que tiene unos apoyos y se presenta y ha salido elegido por la mayoría que había. Entonces, esto sería lo normal, que un candidato ha conseguido una mayoría, es una mayoría con una mezcla de todo, con lo cual cuando mi querida compañera Concha dice que ha dejado la extrema derecha fuera, a mí lo que me preocupa es que quizá la extrema derecha la lleva al lado, porque partidos de extrema derecha, Junts es un partido declaradamente de extrema derecha, xenófobo, y en el caso del PNV es un partido de extrema derecha, xenófobo y racista. Entonces, decir que se ha quedado la extrema derecha, no, diríamos que se ha quedado Vox fuera, pero tiene la extrema derecha de compañeros de viaje. Y luego, en cuanto a las intervenciones, fue patético que los partidos que se supone que apoyan al candidato, lo que hicieron en muchos casos fue amenazarle y recordarle que van a estar toda la legislatura vigilándolo. Es algo, bueno, ¿qué tipo de apoyo me dan cuando el mismo día de la moción, de la sesión de investidura, ya me están amenazando con que me van a quitar la confianza? Luego, en cuanto a la falta de respeto, bueno, pues hubo algo por el presidente del Gobierno o por el aspirante en ese momento que me extraña que Concha no haya dicho. En su comportamiento perdió un poco las formas. Esas risas no ha pasado nunca. Es un desprecio al contrincante. Y luego lo de la señora Ayuso, que yo no soy partidario nunca de los insultos, por mucho que a mí me guste la fruta, soy partidario, pero es que lo provocó él porque hizo una intervención citando a alguien que no participaba en la sesión de investidura, alguien que estaba en el público. Eso es una incorrección y además debería ser punible, porque de hecho yo una vez que participé en una comisión en el Senado, me atacó una miembro de esa comisión y la presidenta de la comisión le llamó la atención, porque no me puede atacar a mí. Yo no soy un miembro que está participando ahí. Y el señor aspirante a presidente del Gobierno la llamó corrupta. Que conste que yo no soy partidario de los insultos, pero me refiero que ya él cometió una incorrección y la otra señora cometió otra, efectivamente, pero fue una acción-reacción. Hay que decir también que en España hay una sentencia de un juez que se hizo muy famosa porque un empleado había llamado hijo de puta a su jefe y el juez dijo que eso se debía interpretar como un uso normal en España. Entonces, creo que hay, no sé si habrá sentado jurisprudencia, pero hay antecedentes de que eso se debe considerar algo normal en España, aunque yo no lo considere. Y José Antonio, ¿qué valoración haces de la sesión? ¿O hablamos de qué esperáis de la legislatura y qué influencia también puede tener en el desarrollo de la legislatura de las próximas elecciones en Cataluña y demás? La primera valoración que puede hacer cualquier demócrata es, primero, se ha cumplido la Constitución. Este es un país, y la Constitución yo creo que hay que cumplirla entera, no vale cumplirla a trozos, ¿no? Evidentemente somos una democracia parlamentaria y quien accede al gobierno de la nación es quien tiene y es capaz de sumar los apoyos necesarios, cosa que no solo digo yo. Ayer en el debate lo ha reconocido el propio Feijóo, que dijo que este gobierno es legítimo y democrático.
De eso no cabe la menor duda. Es decir, nos gustará menos o más los contenidos que propone el nuevo gobierno, pero sin duda esa es la primera que sentar, ¿no? Yo creo que ha triunfado en ese sentido la democracia, la Constitución, y el proceso constitucional ha sido impecable a pesar de las presiones en la calle, que precisamente las que yo he visto no eran precisamente muy democráticas. Águilas de la vieja dictadura, fundamentalmente los que he visto, digo, salvo las grandes manifestaciones pacíficas que me parecen democráticas y perfectamente asumibles, y me parece que el Partido Popular mantenga esas movilizaciones, me parece perfecto, pero desde luego las de Ferraz, estas que se han salido de tono, estas que han utilizado la violencia, están fuera de cualquier uso democrático. Y además los que han estado en esas, las consignas que evitaban no son precisamente democráticas, ¿no? Intenta acusar de dictador a un señor que consigue la presidencia del gobierno por medios democráticos, precisamente reclamando otra dictadura, no parece lo más democrático, ¿no? En ese sentido. Pero digo, en ese sentido, en primer momento, el triunfo. Segundo, el triunfo del diálogo. Ha logrado unir a 8 grupos de la Cámara. Y, hombre, entre ellos no todos de izquierda. Es decir, hombre, yo el PNV lo llamaría de centro-derecha. De extrema, un partido que estuvo en el Consejo de Europa antes de la democracia. En fin, hombre, uno no puede... Yo no soy un nacionalista vasco, evidentemente, pero es un partido de origen social cristiano, el centro-derecha, en fin. Y Coalición Canaria, hombre, tampoco me parece un partido de extrema derecha. Coalición Canaria es un partido de tipo centro, también centro-derecha, a veces ha sido a centro-izquierda. Perdón, sí. No, decía que ha obtenido apoyos no solo de la izquierda y los independientes, sino de otros grupos políticos. Ha sido capaz de dialogar y llegar a un acuerdo. Complejo, sin duda, y que podemos estar de acuerdo o no en lo que pueda suceder, ¿no? En ese sentido, yo creo que el tema es impecable. Pero además, yo creo que hay otra cosa que me admira. Yo voy a manifestar mi admiración, ¿no? Y mi admiración por una cuestión, la valentía política de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que eso le ha definido desde el principio, y mi admiración porque yo creía imposible, en el momento que pierde la Secretaría del PSOE, que Pedro Sánchez pudiera remontar. No solo ha remontado, sino que ha sido capaz de presidir el gobierno de este país durante muchos años. Eso significa que es un tipo hábil, sin duda, que es un tipo que juega en el tablero político con bastante habilidad, que tiene valentía. Es verdad, y yo también lo reconozco, que en muchos momentos es oportunista, pero eso es una capacidad que tienen muchos políticos españoles, ¿no? Probablemente en esta sociedad compleja, sin ser oportunista, es muy difícil gobernar, ¿no? Los principistas gobernamos poco, en general, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocerle ese oportunismo, esa capacidad quizás demasiado rápida de cambio de opinión, pero en el resto yo, desde luego, estoy admirado de su habilidad política, de eso para mí no cabe la menor duda, ¿no? Y como digo, el debate, vamos a tener una legislatura sin duda tensa, porque además Feijóo tiene que hacer una cosa, y es fundamentalmente realmente convertirse en la cabeza de la oposición. En su partido, no va a ser presidente del PSOE el que impugne su jefatura de la oposición. En su partido van a surgir, sin duda, en una legislatura tan tensa como esta, alternativas posibles, y él creo que tiene que fajarse bastante para ser la cabeza de la oposición, ¿no? Yo, en definitiva, creo que la sesión de investidura fue absolutamente democrática y constitucional, como siempre, a gusto de todos, y aparte también... ¿qué representa lo que apoya cada uno? Es verdad que hay un margen muy pequeño, de un 6% del electorado. Los votos totales que representan los grupos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez son 12,5 millones frente a 11,100,000 que apoyaron el bloque que no ha apoyado la investidura de Pedro Sánchez. Es verdad que el margen es muy estrecho, y yo creo también, en la medida de que sea... Creo que va a ser muy difícil, porque el ambiente no está para el diálogo, pero desde luego yo creo que sí, Pedro Sánchez debía esforzarse independientemente en el diálogo. Y luego, respecto a la famosa ley de amnistía, decir que primero es un proyecto de ley. Tendrá que pasar por el trámite parlamentario, tendrá que pasar, estoy seguro, por los tribunales españoles, porque va a ser llevada al Tribunal Constitucional sin ninguna duda, sea cual sea su fijación. Pero también decir una cosa, desde el siglo XIX, desde 1810 a hoy, en España se han producido 54 amnistías. Podemos discutir durante el siglo XX, la primera del siglo XXI es esta, efectivamente. Y podemos discutir sobre si... Y me parece perfecto que haya gente que esté en contra de la amnistía, entonces, hay que hablar del tema ya, digo, para no alargarme más. Pero, como digo, todavía es un proyecto de ley.
y tendrá que pasar por todos los trámites parlamentarios y va a estar sometida, como cualquier otra ley, a los mecanismos constitucionales y, desde luego, a los tribunales. Eso no parece que se pueda hacer de otra manera, ¿no? Sí, Antonio Gil ya dejó claro aquí el otro día que no está a favor de la amnistía. ¿Qué valoración haces tú de las... déjalo, que no nos va a llamar nadie ahora, es el teléfono. De estas dos sesiones de investidura y de, bueno, pues todo lo que ha dado de sí estas dos jornadas de miércoles y jueves. Bueno, yo me centraría en el hoy y en el mañana. Yo ya dejaría de hablar de lo que ha supuesto un pataleo importante, tosco, en el que no dudo que haya habido razones más que de sobra para que eso se produjese, ¿no? Y habrá que centrarse en el mañana porque entiendo que se abre un nuevo ciclo. Tenemos un nuevo presidente, aunque haya renovado su cargo, del que se espera que desarrolle políticas que tengan que ver con lo que se espera. Son políticas sociales, políticas de un gobierno progresista, y eso es lo que esperamos todos los que somos socialistas que tiene que ocurrir. Y, por otra parte, el papel que tiene que desarrollar la oposición, que deberá ser una oposición constructiva, enfocada a lograr sacar el mejor partido de este ciclo nuevo, y para ello yo, que siempre he dicho que la importancia que tiene el gobierno y a la hora de gobernar no es menor que la importancia que tiene la oposición a la hora de realizar una oposición, ya digo, constructiva. Y eso es lo que yo me centraría en relación al mandato al próximo mandato, ¿no? Y quienes nos consideramos socialistas tenemos que estar contentos de que esto se produzca ahora. Bien, en relación a la amnistía, yo creo que esto se va a rebatir, se va a debatir, se va a impugnar, se va a llevar a las máximas instancias con los mismos argumentos que ha utilizado hasta ahora el Gobierno. Los miembros del Gobierno han utilizado unos argumentos para descalificar, para decir que esto no es un elemento razonable, no es un elemento que se pueda tener en cuenta, que es inconstitucional, y eso no es porque lo digan ahora, es porque el mismo Gobierno lo venía diciendo. En cuanto a cómo se va a desarrollar, pues eso es una incógnita, ¿no? Aquí sí estamos en torno a un gran acto de fe donde tendremos que esperar que todo se desarrolle, como no puede ser de otra manera, dentro de los cauces de la democracia, de la Constitución, y que todo vaya saliendo dentro de lo que se espera, ¿no? No haya ningún atisbo de que este elemento distorsiona la convivencia y al final le da la razón a quienes pensamos, como yo, que la amnistía es algo que no se debería tener en este momento encima de la mesa. Bueno, y hablemos ahora, como bien dices, de futuro. Ya hay un presidente de gobierno y tenemos por delante una legislatura nueva. Teniendo en cuenta la situación, la coyuntura que se vive actualmente en el país, que se ha conseguido esta investidura, bueno, pues con, aparte del Grupo Parlamentario Socialista, otros siete grupos más. Tenemos también, bueno, pues elecciones ahí a la vuelta de la esquina prácticamente en Cataluña. ¿Qué legislatura esperas? ¿Cómo crees que va a ir la legislatura, Enrique? Bueno, pues creo que ahí sí hemos dicho todos que va a ser difícil por la postura de intransigencia que están mostrando los apoyos que tiene el presidente del Gobierno. Empezando por Podemos, que ya ha dicho que lo va a apoyar, pero que no están las cosas bien. Empezando por los dos bloques importantes de Cataluña, Esquerra y Junts. Empezando por el PNV, que tiene que jugarse lo suyo porque está Bildu también. O sea, es que son grupos que tienen intereses chocantes, con lo cual es muy difícil contentarlos a todos.
Y luego estamos el resto de españoles que lo vemos, el resto de las comunidades que no tenemos partidos nacionalistas, los vemos venir. Porque yo, aunque José Antonio diga que el PNV no es de extrema derecha porque estuvo en la oposición democrática en el exilio, pero un partido que tiene un postulado que es claramente racista y xenófobo debe considerarse, al menos en ciencia política, como un partido de extrema derecha. Pero de extrema derecha. O sea, yo me voy a la ciencia, no digo lo que opina la prensa ni lo que opina la mayoría. Entonces, yo veo una candidatura muy difícil. Además, entrando en una coyuntura económica más difícil de lo que nos están diciendo. De hecho, España ha pasado ya a ser país receptor de fondos de ayuda europea. Es decir, eso sucede cuando un país no alcanza el 90% de la renta media de Europa. Es decir, somos más pobres que hace unos años, a pesar de que la economía vaya como una moto. Las motos son poco seguras, lo sabemos todos los que hemos tenido moto alguna vez. Todo el programa del Gobierno se ha basado en la anterior legislatura y parece que se va a basar esta en ayudas económicas, pero para ayudas económicas necesitas solidez económica. La Unión Europea ha rebajado la expectativa de crecimiento de España para el año que viene. Llevábamos muchos años que al revés se quedaba corta, esta vez la ha rebajado. Luego, no es un horizonte muy... Y nos vamos a encontrar con que la subida del IPC, que se está viendo que no se termina de controlar, influye sobre aspectos de la política social del Gobierno. Luego, es algo que, por un lado, las expectativas de crecimiento económico son más cortas, por otro lado, las demandas van a ser más altas y la única solución que va a tener el Gobierno es subirnos los impuestos, con lo cual va a generar también descontento social. Entonces, yo creo que entramos en una legislatura en la que la principal herramienta del Gobierno, que era la política social, se va a encontrar con muchos obstáculos para llevarla a cabo. ¿Complicada y larga? ¿Entiendes que va a durar los 4 años? Pero no por la cuestión económica, porque el Gobierno sí es capaz de fajarse, sino por los apoyos que tiene. Yo no sé si va a ser larga, pero sé que al Gobierno se le va a hacer muy larga. Concha, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que va a ser la legislatura? Y en cuanto a duración, en cuanto a complicaciones, ¿cómo esperas tú que sea esta etapa que se abre hoy? A priori, viendo cómo se ha formado este proceso, ¿no?, de investidura, evidentemente los apoyos que tiene son variados y variopintos. Está claro, todos los analistas coinciden en que va a ser complicada, va a ser difícil. Pero yo sí estoy expectante de manera positiva. En principio, el programa que dibujó el presidente del Gobierno y que después la vicepresidenta, Yolanda Díaz, planteó como acuerdos entre el pacto de gobierno, pues me parece que son realmente buenos, positivos y que van a desarrollar una política social en la línea en la que llevamos estos 5 últimos años. Entonces, por esa parte me parece perfecto y tengo esperanzas. En cuanto a los apoyos, pues yo creo que quedó un poco claro que esta legislatura la iban a apoyar básicamente porque todos los que la integran creen que es mucho mejor esto que lo otro. Partiendo de ahí, yo creo que intentarán llegar a acuerdos y a formalizar leyes, que yo espero que sigan en la misma línea de las 200 leyes, ¿no?, que se promulgaron prácticamente en los últimos 4 años, y que sean leyes que apoye mayoritariamente la Cámara y que realmente sean beneficiosas para la mayoría del pueblo de España. Por otra parte, la economía que dice el compañero Joaquín Enrique, perdón, en principio es Joaquín, que dice Enrique que va mal o que va peor o que va a ir a peor. Yo no le veo esos tintes tan negativos. O sea, ahora mismo estamos en un crecimiento de los mayores de Europa. Perdón, que no me sale ahora mismo la palabra. La inflación está bastante controlada, estamos bastante por debajo de otros muchos países europeos. Entonces, yo creo que las perspectivas son buenas y creo que sí, se deben subir los impuestos, pero sobre todo los impuestos proporcionalmente, que pague más
quien más tiene y que evidentemente la fuga de capital no se dé y no se dé prioridad a las personas que con más capacidad económica pues tengan una menor repercusión en esos impuestos. Entonces yo creo que sí, y sí hay que apretarse un poquito el cinturón porque estamos en un momento complicado y es beneficio para todos, no solo para la banca, como hizo la derecha. Pues yo lo apoyo, auguro, espero que dure 4 años. Antonio, ¿cómo esperas tú que sea esta próxima legislatura? Y en cuanto, bueno, están concibiendo aquí la complicación, que va a ser complicada para todos. Sí, yo creo que va a ser complicado porque uno de los socios que componen esta gran coalición está calificado como el Le Pen español y está en el bloque que va a facilitar una política de izquierda progresista. Y es verdad que los datos económicos favorecen pensar que con el gobierno de Pedro Sánchez la cosa irá mejor desde el punto de vista social y económico. Sí es verdad también que hay un informe de Cáritas que apunta a que más de 3 millones de españoles están al borde de la pobreza extrema. El empleo está funcionando, pero no todo lo bien que debería estar funcionando, comparativamente con países del entorno nuestro europeo, donde nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Nunca mirar para abajo, siempre mirar hacia arriba, aquellos países que le van mejor, no a los que le van peor. Y entonces tenemos que tener la gran ambición de lograr unos mejores resultados, que yo no dudo, y eso siempre lo he mantenido, que la sociedad en general se fortalece, se mejora con gobiernos progresistas y no con gobiernos de derecha, ¿no? Es evidente que la mayoría parlamentaria demuestra que esa mayoría piensan exactamente lo mismo. A todos les irá mejor con este gobierno. Por lo tanto, por eso está esto. Y luego hay elementos que hace pensar que será un mandato complicado y difícil, sobre todo cuando tengan que pasar el corte de las elecciones autonómicas, ¿no? Ahí cada uno tomará posición en la parcela que le corresponde y eso será muy complicado para el gobierno de la nación, independientemente de que no sabemos en qué consisten esos acuerdos a los que han llegado y que con tanta vehemencia, diría yo, y hasta chulería se permiten a la hora de recordarle al presidente del gobierno que lo fiscalizarán y que lo tendrán muy en cuenta y que cuidado con aquello, ¿no? En fin, el tiempo irá diciendo en qué consistían esos acuerdos, pero lo que no me cabe duda que pensando en este día de hoy, en este mañana, lo que cabe pensar es que este país, ya de una manera clara y contundente, bajo el mandato de una fuerza política progresista, mejorará. Sí, yo creo que hay un elemento central en la duración del mandato del actual gobierno, ¿no? Acaba de salir. Yo creo que una piedra de toque son los presupuestos. Es decir, evidentemente, si en los próximos meses es capaz de aprobar un presupuesto, es bastante probable que la legislatura, al menos 2 años y medio, quizá 3, pueda aguantar, ¿no? Con un solo presupuesto aprobado te da para aguantar, ¿no? Independientemente de cuál sea. Otra cosa es que hay otras circunstancias políticas que no soy adivino, evidentemente, ahora mismo, y no sé si se producirán. Y curiosamente hay un elemento que parezca que no tiene nada que ver, que va a ayudar a esa posibilidad de un presupuesto aprobado. A pesar de los disensos que pueda tener con sus apoyos, ¿no? Con la gente que le ha dado la confianza, y es precisamente una decisión del Partido Popular, la de modificar el reglamento del Senado para dilatar la discusión de la ley de amnistía, y es evidente que todos los que apoyan la amnistía, especialmente los catalanistas, van a apoyar a ese gobierno hasta que la amnistía sea una realidad. Otra cosa que luego tratará por el Tribunal Constitucional y tal. Por eso auguro que por lo menos los 2 primeros años de legislatura están prácticamente salvados, creo, pueden pasar otras cosas. Y por supuesto, hombre, cuando uno le da la confianza a alguien, yo creo que es lo normal y todos lo han expresado con mucha claridad, no se la dan como un cheque en blanco. Por supuesto que van a fiscalizar la gestión del gobierno. Pues es lo mínimo cuando uno da sus votos, ¿no? Ya veremos cuáles son los problemas que se pueden plantear. Pero yo, por un lado, por el motivo de si son capaces de aprobar un proyecto, creo que lo van a hacer. También las ayudas europeas van a jugar hasta el 27.
cosa que es importante, ¿no? A partir del 27 las cosas van a ser mucho más duras. En economía creo que se podrá aguantar, creo que no ha aguantado mal estos años, que dado las circunstancias en las que se ha movido en estos últimos años de legislatura, y además sabemos que el horizonte de las ayudas europeas está el 27, con lo cual el 27 es el fin de mandato, serían 4 años, ¿no? Yo creo que en el terreno económico, no soy adivino. Mañana hay una crisis de narices, entonces igual hay que replantear estas cosas, ¿no? Ahora mismo, en la perspectiva, no veo tanto, sino muchas veces en el problema político, pero bueno, habrá que ver cuál es la evolución. Es muy difícil también saber de primeras cosas. Pero en principio yo veo que si aprueban los presupuestos, hay que recordar una cosa. Feijóo hizo una propuesta al Partido Socialista. Gobierno 2 años y luego elecciones. Yo creo que este gobierno tiene una perspectiva más larga de esos 2 años, de eso estoy seguro, y pues, prácticamente seguro, como digo, seguro se lo llevaron preso, pero yo creo que podría probablemente, al menos 3 años de legislatura, no sé ya el cuarto, porque nos pilla muy lejos de momento, ¿no? Creo que si aprueba un presupuesto podría aguantar, seguramente. Por cierto, hablando de presupuesto, hay que negociar también la distribución de fondos por territorios. Esta situación parlamentaria ahora mismo, ¿cómo cree Antonio o Enrique que puede influir en esa negociación y en esa distribución después, posterior? Bueno, esto sería quizás el talón de Aquiles dentro del PSOE, el que habrá territorios que en esta perspectiva se van a sentir perjudicados. Pero sería muy extraño que un partido que está gobernando tuviese problemas con sus propios diputados. Eso no es previsible. Entonces, ¿quién va a quejarse? Pues fundamentalmente las autonomías que gobierna el PP, que son mayoría ahora. Pero va a ser el derecho al pataleo, porque los presupuestos se aprueban en el Congreso. Ha dicho una cosa José Antonio, que claro, dice, las ayudas europeas, además, van a incrementarse las ayudas europeas, pero es como consecuencia de que somos más pobres. Es decir, lo que estamos diciendo es un balón de oxígeno para el gobierno. Como somos más pobres, vamos a salir beneficiados en las ayudas europeas. Yo creo que es muy triste decir esto, porque está pasando que ahora mismo en España, y no había pasado nunca, una persona que trabaja a tiempo completo, con horario completo, está ganando que no le llega para vivir y tiene que recurrir a ayudas. Entonces, eso es un síntoma muy peligroso de que la economía real no se está reflejando en la sociedad. Pero si me permite, Enrique, yo no lo decía como un bien. La pregunta era, ¿durará la legislatura? Dije, las ayudas económicas están ahí y es un elemento y un balón de oxígeno para el gobierno, independientemente de que sean buenas, malas, regulares o que marquen un mal funcionamiento de la economía española. Yo no me refiero me refiero a que es un elemento sin duda de oxígeno para el gobierno, eso no cabe la menor duda. Sí, el tema, yo tengo una duda con el tema de la ayuda de los fondos FEDER, fondos europeos, los fondos comunitarios en general. Nosotros en Ceuta éramos perceptores en razón de la renta per cápita de cada uno y dejó de serlo porque se mejoró la renta. Y esto son percepciones que se hacen desde el punto de vista de las regiones, no como país, sino como región. Bueno, no es agradable pensar que a partir de ahora vamos a empezar a recibir los fondos y esto es algo bueno, ¿no? Esto es algo malo porque es verdad que la economía española no mejora la renta de sus ciudadanos, ¿no? Y eso no es agradable. Luego, por otra parte, las autonomías, tanto a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando yo, durante mi etapa de secretario general del sindicato, y es que esto está constituido por federaciones, digamos que lo mismo que España está constituida en comunidades autónomas. Y tomé una decisión muy injusta, y fue la de condonar a una federación muy endeudada la deuda que tenía con la Unión. Claro, se me reveló el resto. ¿Por qué? Porque el resto pensaba que su menor nivel de deuda estaba en función de su mejor gestión. Y eso es tremendamente injusto. Esta decisión la asumí. Y a día de hoy sigo pensando que fue tremendamente injusta. Porque sí que hubo una federación, la más endeudada, la que más se benefició,
que no había hecho sus deberes en relación al gasto. Y eso es lo que puede pasar también en España. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen deuda cero con el gobierno. Con el Estado. Con el Estado. Claro, por mucho que aplique un porcentaje, el porcentaje de 80.000 millones en relación a una que debe 3.000, pues se vuelve tremendamente injusto. Y esto, yo lo digo porque, por ejemplo, la catalana ha gastado muchísimo dinero en algo que es completamente inútil, ¿no? Como, por ejemplo, mantener embajadas en diferentes países, ¿no? Y otra serie de gastos que no se debían de haber producido. Por lo tanto, ahí sí que es verdad que se puede abrir un elemento de discrepancia, de debate y de malestar en nuestro país en relación a esto, que por otra parte pienso que estará perfectamente regulado, pero que independientemente de se escoja la fórmula que se escoja para reducir la deuda de estas comunidades autónomas, será tremendamente injusto el hecho de que se aplique a algunas que nunca estuvieron y que gestionaron bien, que no tienen un nivel de deuda alto. Ahora seguimos hablando de eso, porque también hemos preguntado lo mismo que os estamos preguntando a vosotros en la calle. Una vez, bueno, pues ya que Pedro Sánchez será investido en esta jornada de jueves, ¿qué esperan de la próxima, o de esta ya, de esta legislatura que arranca hoy? Estas son las respuestas que nos han dado en la calle. Muy complicada. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, en absoluto. Y bueno, la juventud lo tiene muy crudo. Pactar con una serie de señores, de los cuales todos sabemos como Esquerra Republicana, y darle la amnistía al pájaro este, porque es un pájaro. Para mí España y sobre todo Sánchez ha metido la pata, la verdad. Yo fatal, porque no me gusta nada como ha sido. No quien gobierne, porque bueno, al fin lo tienen que votar el ciudadano, pero no me ha gustado la manera en que ha conseguido esos votos. Para mí ha sido un poco sucia, pero bueno, es lo que hay, no hay más. Hombre, sinceramente yo no soy política, pero no me gusta, porque vamos a volver otra vez a lo mismo, que la verdad que me ha dolido mucho. Me ha dolido mucho porque han metido a personas que ha hecho mucho daño y puede hacer mucho daño a las que vivamos de España en Barcelona. Porque si volvemos atrás, la verdad que me duele mucho. La legislatura que espera, yo pienso que va a ser de progreso para este país. Afortunadamente había dos opciones muy claras. Una, es cierto que ha sido un poco traumática, pero yo creo que al final hemos visto que estos años difíciles el país ha avanzado socialmente, ha avanzado también en libertades y yo espero que la dinámica que continúe sigue siendo esta. Por tanto, esperanzado y con ilusión. Esto está perdido, esto está perdido. La legislatura no me gusta a mí lo que haré. La verdad que sí. Ahora ha sido la nueva elección otra vez y ya está, lo que deben de haber hecho. Bueno, pues hay mucha controversia, pero yo creo que si le damos una oportunidad, pues se verá. La verdad que tira a la gente por el que no, pero yo creo que con el tiempo yo le doy una oportunidad. Bueno, pues así respondía la gente que nos encontrábamos esta mañana por las calles, por el centro, y estas son las respuestas que nos dejaban en redes sociales. Un 34% entiende que va a ser una legislatura complicada, el 20% bueno, pues responde que va a ser próspera, un 15% entiende que sería corta, que va a ser corta esta legislatura, que no aguantará los 4 años, y un 31% que dice yo ya no sé lo que puede pasar. Una última cuestión, ya muy brevemente, que nos piden paso desde el entorno fronterizo, donde hay desplegado un amplio dispositivo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debido al acercamiento de personas al otro lado de la frontera, bueno, pues a modo de conclusión de estas cuestiones que hemos estado hablando ahora o de la respuesta que nos han dejado en la calle. Una última y breve conclusión, Concha. Hombre, yo uniría las dos.
va a ser complicada y próspera. José Antonio. No, muy complicada, pero espero que los mecanismos constitucionales y la democracia funcionen. Rápidamente, Antonio. Sí, yo me quedaría con la encuesta, sí. Enrique. Pues efectivamente yo creo que va a ser complicada y lo que me extraña es que todo el mundo diga que va a ser próspera cuando los indicadores dicen que somos más pobres que antes. El progresismo yo no lo entiendo así. Pues muchísimas gracias a los cuatro por esta interesante charla, esta interesante mesa de análisis. Como les decimos, nos vamos a la frontera. Ana Villazán, muy buenos días. ¿Hay novedades? Cuéntanos la última hora desde esa zona en la que te encuentras. Sí, amplio es el dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Susana, no lo es menos el que hemos podido apreciar moviéndonos por el entorno del perímetro fronterizo al otro lado de la valla perimetral, en Marruecos. Hemos podido ver a mucha gendarmería, muchas fuerzas auxiliares y mucho ejército controlando la zona por la que se agrupan las personas principalmente subsaharianas, a las que también hemos podido ver caminando guiadas por esas fuerzas por los montes, agrupándolas. Hemos hablado en aquella primera conexión de las fuerzas marítimas también desplegadas, la patrullera de la Guardia Civil, pues en esta segunda podemos ampliar esa información diciendo que llamativo es también el despliegue aéreo. Hemos visto desde hace ya buen rato el helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando este espacio, incluso por encima del suelo marroquí. Ya él se ha unido también otra nave aérea, otro helicóptero del país vecino. No sé si se puede apreciar en las imágenes, hace unos instantes, desde este punto en el que nos encontramos en Fuerte Mendizábal, podían escucharse detonaciones a las que seguía una humareda. Deducimos de esa imagen que hemos podido ver y que si no es ahora podrán ver luego los telespectadores de Radio Televisión Ceuta, que se trataba de pelotas de humo. Vemos ahora sobre ese punto en el que ocurría esto que estoy contando, cómo sobrevuela uno de los helicópteros a los que hacía alusión y sigue escuchándose alguna detonación. Si os fijáis al fondo de la imagen se eleva una columna de humo que por momentos ha sido especialmente intensa. Eso es lo que hemos podido ver y captar con las cámaras de Radio Televisión Ceuta. También por la zona, no en este lugar en el que nos encontramos, pero cerca, en el entorno de Finca Berrocal, al otro lado de la valla, hemos visto también un buen desfile de autocares. Deducimos que las personas subsaharianas que están siendo controladas por las fuerzas marroquíes pues acabarán en alguno de ellos. Es muy amplio el despliegue que hemos visto, no podemos dar un número ni siquiera aproximado de cuánta gente puede ser la que se ha organizado en esos grupos que están siendo controlados a ambos lados de la frontera por amplios dispositivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos visto desde luego decenas caminando por los montes, como decimos, guiados por las fuerzas marroquíes, tanto gendarmería como fuerzas auxiliares y también el propio ejército. A nuestro lado de la valla muchísima Guardia Civil, muchas furgonas de la Guardia Civil por los continuados 8 kilómetros del perímetro fronterizo. Quizás se aprecie en la imagen que podéis contemplar en pantalla al fondo los chalecos verdes, amarillos fluorescentes de parte de esas fuerzas que guían a los inmigrantes. Acaba de haber, siguen sonando detonaciones a las que siguen, como decíamos, esas manchas, esas imágenes de humo. Es algo que se viene produciendo pues durante los últimos 15-20 minutos. Es el sonido y la imagen casi constante que venimos apreciando desde que hemos llegado a este punto. Recordemos que desde primera hora de la mañana, no más tarde de las 6, comenzaba esta intensa vigilancia. Una vez que se ha sabido que había grupos de personas subsaharianas al otro lado del perímetro, moviéndose en distintos grupos por el campo. Eso es lo que ha hecho desatar la alerta para que se activaran las fuerzas y cuerpos de seguridad por tierra, por mar y por aire. Como decíamos, ahí está todavía sobrevolando la zona el helicóptero de la Guardia Civil. Susana. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta amplia información desde las cercanías del perímetro fronterizo. Si hay alguna novedad de estas u otras cuestiones, pídenos paso y conectamos, pero ahora nos pide paso María José Guerrero, que bueno, pues parece ser que ya ha digerido el bizcocho
y que se ha desplazado hasta otro punto de la ciudad para contarnos novedades, para contarnos más cosas, en este caso una visita. María José, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal estaba el bizcocho? Pues estaba estupendamente y además he tenido tiempo de sobra desde el Colegio La Inmaculada hasta la estación de ferrocarril de digerirlo sin problema ninguno, Susana. Bueno, pues te cuento, estamos en la estación de ferrocarril porque resulta de que los residentes de Cruz Blanca han venido a visitar este centro cultural. ¿Y quién se los ha explicado? Pues Gaby, que lo tenemos justo al ladito nuestra. Susana, muy buenas, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues una visita especial hoy. Los residentes de Cruz Blanca vienen a conocer el centro cultural de la estación de ferrocarril y un poquito de su historia también, ¿verdad? Sí, bueno, ya acabamos de subir a esta primera planta donde realmente tenemos la exposición de cómo se ha restaurado la estación del ferrocarril hasta convertirla en centro cultural. Recordad que lo inauguramos el año pasado, en 2022, y sí que empezamos a contar la historia de las líneas férreas de Ceuta, porque no solamente era Ceuta-Tetuán, la primera fue Ceuta-Benzú, por ejemplo, el tema de las canteras, y es lo que vamos contando aquí, algunas piezas originales como los dos relojes que tenemos aquí al lado, que son del jefe de estación o del gabinete de circulación. Y esperemos, pues bueno, ya la exposición está prácticamente terminada, a falta de algunas piezas que estamos esperando de Renfe, además, y con la idea de que sí, de enseñarle un espacio que muchos de ellos ya han visto, porque son nuestros mayores y muchos, los menos mayores, recuerdan el estado de abandono, pero muchos los han cogido. Además, me gustaría recalcar que las primeras visitas que hemos hecho han sido precisamente solo con mayores, no solamente de Cruz Blanca, de Fundación Gallardo, de Gerón, allá donde hubiera un señor mayor, han sido el primer ofrecimiento, hacerlo con nuestros adultos, con nuestros mayores. Fíjate, Gaby, que justamente donde estamos ahora, lo que estamos pisando, ahora está convertido en unas oficinas, pero eran las viviendas de los propios que trabajaban en la estación de ferrocarril, ¿verdad? El jefe de estación vivía aquí, el contable y el jefe de circulación, que sería el que llevaba realmente los horarios de trenes y la seguridad misma. Y hoy, pues sí, tenemos las oficinas de la Fundación Premio Convivencia, que es quien gestiona el centro, una sala de juntas, que además la prestamos a diversos organismos. Abajo una sala de estudios en lo que antiguamente eran los andenes, una sala de exposiciones, que en breve estamos llamando para inaugurar otra, y es que esa es la idea, que un centro cultural, bajo nuestro criterio, tiene que ofrecer muchas cosas a la vez. Una expo del ferrocarril aquí arriba permanente, otra que vamos a hacer de pintura abajo, una sala de estudio, conciertos, diversas actividades, ¿no? Incluso al exterior. Recordad que en mayo, pues, por ejemplo, hicimos el Día de África, ¿no? Y todo esto es lo que se le transmite concretamente en esta ocasión a estos mayores de la residencia de Cruz Blanca. Gaby, no te vamos a entretener mucho más porque nos vamos a quedar con una señora que ha estado aquí y lo ha vivido de una manera totalmente distinta. Entonces tenemos un VIP. Así aprovechamos para que puedas seguir realizando tu exposición con los mayores. Gracias, Gaby. Bueno, pues Susana, fíjate, mira, tengo a mi lado a María. Muy buenas, María. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy un poquito ronca. Está un poquito ronca, pero no importa porque yo le pego bien el micro. María es una señora que viene hoy con sus compañeros de la residencia, ¿verdad? Pero ¿cómo está viendo ahora esta estación del ferrocarril? Esto es inaudito. Si esto no se puede pensar que esto pudiera haberse hecho esto. Porque esto era lo que era antiguo, vamos, que íbamos entonces en la Almadraba a una estación que era una de las paradas, que allí era un bar de los pulpos, que tomábamos los pulpos allí, y otra estación aquí así chiquita, y era lo que cogíamos el tren. Y usted se ha montado en ese tren, ¿verdad? ¿Usted se ha montado? Sí, yo me he montado ya cuando me casé, porque yo me casé en el 54, pero mi marido estuvo en el Rincón de Estina desde que salió de policía en el 48 años estuvo en el... Bueno, y cuando usted ha venido hoy, ¿cómo ha visto el cambio? Ha dicho, esto es inaudito, que no me salía inaudito. Es maravilloso, esto es maravilloso. Si mi marido lo viera,
Claro, pensaría, pero bueno, ¿cómo han podido hacer esto? Y fíjese, ¿qué es lo que le ha contado Gaby de toda la exposición que más o menos ha visto y qué recuerdos le ha traído, María? Yo creí que esto lo habían dejado ya para destruirlo y hacer construcciones, porque es con lo que han hecho todo lo antiguo. ¿Y qué recuerdos le ha traído? Pues me ha traído el recuerdo de que mi marido siempre que venía en el tren, porque él venía, cuando le daban permiso un día, pues venía a verme porque éramos novios durante 8 años. Porque yo tenía 15 cuando le hablé a él. Y venía y decía, ay, que no hemos tenido que bajar para subir la cuesta de no sé dónde del tren. ¿Se bajaban del tren para que el tren pudiera subir la cuesta? Empujar la máquina de lo vieja que estaba allá, porque era una máquina muy... Y decía, el sacrificio que yo hago para poder venir. Porque claro, venían también los guardias civiles, venían a ver a las mujeres que los tenían aquí. Pero yo me fui a vivir allí al Rincón del Medí con él 1 año y 9 meses. Bueno, pues es todo un lujazo que pueda venir después de tanto tiempo, que vea un poco cómo está todo, cómo han puesto todo tan... Que Tetuán era precioso, porque le pusieron muchas cosas muy bonitas en español. Y de la visita que ha hecho, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿O algo que le haya explicado Gaby, que haya dicho, bueno, pues esto... Bueno, yo lo que más me ha emocionado es la máquina. El propio tren, ¿no? El propio tren, eso, que es una cosa tan... Yo tengo 62 años. Y eso sería antes, mucho antes de yo nacer, porque yo nací en el 31. Pues esta estación y el tren pues estaría de más tiempo, ¿no? Claro. Eso. Bueno, pues María, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. María, ha sido un placer que nos cuente un poquito de cómo vivió usted en aquellos años. Antigua de Ceuta, claro. De las cosas antiguas, claro. Que tanto nos gusta a los jóvenes pues recordar, ¿no? Lo hemos vivido y queremos que lo sepan los jóvenes. Pero si eso lo hubiera visto mi marido, se emociona igual que yo. Igual que usted, claro que sí, María. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues Susana, una de las experiencias de uno de los residentes de esta visita que ha tenido el Centro Cultural de la Estación de Ferrocarril. ¿Esto se puede visitar cuando se quiera? Claro que sí. Pues se lo voy a decir a mi hija. Que la vuelva a traer, ¿verdad? Y que lo vea con usted. Y que lo vea ella, vea ella. Es verdad, porque Gaby lo decía, que es verdad que pueden venir en cualquier momento, que no hace falta que vengan en grupo, que es un centro cultural que está abierto, que se puede visitar toda la exposición, parte del museo, y ella, bueno, pues evidentemente quiere compartirlo con parte de su familia. Susana, claro que sí. Qué maravilla de historia y que este tipo de iniciativas sirvan para eso, para llevarnos al recuerdo, años atrás. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. Y dale un beso también de nuestra parte. Y nos vamos nosotros, vamos a coger el tren y vamos también al recuerdo, a la historia. En este caso nos vamos hasta Burgos, a Bañuelos de Bureba, para ver la historia de Antonio Benaixes, un docente republicano que en esa zona de Burgos, y la película El maestro que prometió el mar, que cuenta esta historia. Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones. Antonio Benaixes, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más? Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaixes. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. Y ese de ahí es Carlos. Bueno, pues en esta película participa nuestro paisano, participa nuestro actor, participa nuestra artista. Antonio Mora, muy buenas. Cuéntanos. Hola, muy buenas, Susana, y buena a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué maravilla. Muy ¿no? bien, muy bien. Recién estrenada la película, que ya lleva algún premio que otro. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Antonio? Bueno, pues... El maestro que prometió el mar. Pues la experiencia ha sido una auténtica maravilla. Por cierto, ¿me veis bien? Sí, estupendamente. Vale. Que la experiencia ha sido una maravilla y todo un orgullo poder trabajar en una película como esta. Primero, por la calidad humana que hay, por el equipo tan maravilloso,
por el resultado final de la película, que es un auténtico espectáculo, y luego por la historia que está detrás que nos cuentan, claro. Ya. Como decimos, bueno, ya se estrenaba la semana pasada, estrenada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, donde obtuvo 2 galardones, el de Mejor Película Española en el Festival de Cine por Mujeres de Madrid y el Premio del Público en el Festival Cibra de Toledo. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en esta película, desde el casting hasta el rodaje, Antonio? Bueno, pues el casting de esta película me llegó estando en Ceuta, porque era justo en el momento que estábamos montando todo el proceso de la obra de teatro que estrenamos allí hace un par de años, la del Mensajero. Bueno, ya os enteraste y la pudisteis disfrutar allí en Ceuta. Y justo en ese momento fue cuando me llegó una llamada donde yo estaba hasta arriba de trabajo, estábamos en pleno proceso de montaje de la obra de teatro y como que no tenía ni tiempo. Y fue una llamada a hacer este casting. Además pedían un acento muy específico de un pueblo exacto de Burgos. Entonces fue un casting que hice para otro personaje y lo hice así muy rápido, muy fresco, muy rápido. No le di mucha más importancia, como hay muchas veces que los castings salen incluso a veces mejor. Hay algunas pruebas que haces así sin prestar mucha más importancia y seguir tu vida. Y nada, y al tiempo me llegó la llamada, la sorpresa de que me querían en la película, pero además con otro personaje que era incluso más interesante y que me gustaba más. Y el reto pues era el conseguir, porque además necesitaban un acento muy específico del pueblo de Burgos, donde está ambientada toda la historia, de Bañuelos de Bureba. Y ese fue un reto divertido, que no sabía por dónde encauzarlo, pero ya una vez que me puse manos a la obra y con la ayuda de dirección y demás, pues la verdad que muy contento porque conseguí sacar un acento que yo en mi vida había tenido que utilizar. Claro, un acento así castellano con también influencias del norte, ¿no? El acento de Burgos, de ese pueblo de Burgos, de Bañuelos de Bureba. Había ahí una mezcla también un poco de gente de campo y era un acento como muy concreto, muy específico, que, bueno, nada, me puse manos a la obra y salió, y es muy divertido. Sí, ¿puedes decirnos algo con ese acento que has aprendido y entrenado para esta peli, Antonio? Había una frase que yo utilizaba como arranque motor: hola, soy Jaime, alcalde de Bañuelos. Algo así. ¿Qué diferencia con el acento que utilizabas en la serie El Príncipe, eh? Ah, sí, claro. Es muy distinto, es muy distinto. Bueno, ya a lo largo de mi carrera me ha tocado hacer algunos cambios de acento. Además que yo soy de los que me gusta, si puedo, adaptar los personajes lo máximo posible. Pues bueno, quitarme el acento, eso es a diario. En muchísimos trabajos me quito el acento, luego el andaluz, por supuesto, pero luego el último que hice, la de la serie Perdida, era un acento más gaditano, que tenía un seseo un poco más específico. Luego que es muy divertido, eso, de Burgos. Sí. Bueno, es divertido. Y el del Príncipe, pues claro, ese era el acento más específico de Ceuta. que es lo que yo siempre cuento, que la gente de la península decían que por qué hablaba yo tan raro. Hacía referencia al principio, bueno, de que también te hizo mucha ilusión participar en esta película El maestro que prometió al mar por la historia o las historias que cuenta. Entrelaza pasado y presente a través de 2 tramas, por un lado la de Antonio y por otro lado la de su mujer, que también, bueno, pues está buscando a sus antepasados, ¿no, Antonio? Bueno, lo principal, tengo que decir que esta película, ya lo he dicho en alguna ocasión, que es como que te muerde el corazón. Es una historia muy emotiva, es un hecho real que pasó. Básicamente esto es la época de antes de la Guerra Civil, justo cuando el momento en que empieza la falange, empieza a tomar el control del país. Entonces estamos en ese momento, ¿no? En el año 36, donde hay una represión y todo aquel que piensa de manera distinta, pues pasó lo que pasó y hicieron unas barbaridades porque fue gente que literalmente las asesinaron, ¿no? Y en este caso se cuenta la historia de un maestro que es Antonio Benayges, que era un maestro que estaba dedicado a la enseñanza, a la nueva metodología de la libre enseñanza.
era un maestro avanzado a su tiempo, incluso avanzado a nuestro tiempo. Entonces, lo que vemos a lo largo de toda la película es el trabajo que hacía en el pueblo con unos niños. Era un trabajo maravilloso y todas las dificultades con las que se encontraba y cómo acabó al final, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película es que te llega al corazón porque era una persona maravillosa, con una sensibilidad especial y una capacidad de enseñanza pues fuera de todo pronóstico. Y luego en la película pues se ve un poco los problemas a los que se tuvieron que enfrentar estas personas. En este caso, yo que hago del personaje del alcalde, pues vemos con las dualidades que tuvieron que enfrentarse este tipo de personas. En este caso, el personaje del alcalde es bastante característico porque, aparte de alcalde, él tiene su hija que está recibiendo clases por este maestro. Entonces, claro, se encuentra ante la opinión pública, que es negativa, y ante el trabajo muy positivo que está haciendo con su hija. Y luego, claro, pues con toda la presión social y toda la revolución que se enfrenta. Entonces, el personaje, en mi caso, del alcalde, pues es interesante porque es el reflejo de una sociedad que vivió algo terrible. Que también le daba, un alcalde que también le daba consejos, Antonio. Ya para finalizar, ¿qué retos tenemos de futuro? Tenemos ahí pendiente también la obra de teatro del Mensajero que se presentaba en Ceuta. ¿Qué objetivos y qué planes de futuro tenemos, Antonio? Bueno, de momento audiovisual no hay nada. Esto nunca se sabe cuándo va a ser el siguiente trabajo, pero por esa parte estoy tranquilo, porque cuando menos me lo espero llega una llamada y de ahí un nuevo proyecto. Y luego, respecto al teatro, bueno, para los que no lo saben, cuando estrenamos ahí en Ceuta era el primer pase que hacíamos y la obra continuaba su vida. Pero bueno, tuvimos algunos problemas porque uno de los compañeros más importantes de la obra pues enfermó y bueno, se nos dificultó muchísimo continuar con ello. Pero ya tenemos en agenda para volver a Ceuta y a ver en qué momento podemos tener toda la obra de nuevo encauzada, preparada, y eso es un poco a corto plazo. Hay veces que se dificulta por recursos humanos de cada uno de nuestras vidas, se nos está dificultando mucho más poder tener la continuidad para volver a tener la obra en las tablas. Pero bueno, básicamente es esto, pero este es el trabajo de actor, esperar. Y bueno, y la sorpresa de ver cuál es el siguiente reto o cuál es el siguiente acento, pero bueno, es lo divertido también. Sí. Y, perdón, antes ahora que estamos hablando sobre los trabajos, la interpretación, no quiero, y como sé que tenéis poco tiempo, hace tiempo que quería decirlo y justo también por estos días, y quiero dejar un mensaje a todos aquellos que quieran empezar con esto de la interpretación, que sean jóvenes, y es más, es parte de mi responsabilidad como paisano de allí, de la ciudad, porque no es la primera vez que me contacta gente que está empezando a estudiar y quiere empezar a estudiar la carrera de actor o de actriz, de interpretación. Entonces, por favor, siempre ofrezco a todos, antes de ir a ningún sitio a estudiar, a emprender la formación, a mí todo el mundo me tiene aquí, porque sé que hay muchas veces que la gente está muy perdida, no saben a dónde ir, hay mucho mito o ideas preconcebidas. Entonces, ahora que os tengo aquí a todos los que tengáis hijos o sobrinos o familiares o lo que sea, por favor, me contactáis que os pongo en antecedentes y en la realidad y os abriré una puerta de por dónde tienen que andar el camino, ¿vale? Porque sé que hay muchas dudas y como paisano me sale de corazón y como profesional que yo ese camino ya lo andé. Así que ahí está mi ofrecimiento. Pues pueden encontrarte, Antonio, en el perfil de Instagram, Antonio Mora Act, ACT de actor. Muchísimas gracias, ahí pueden contactar con Antonio Mora. Enhorabuena por este nuevo trabajo, está en los cines desde el pasado viernes, El maestro que prometió el mar. Esperamos verte pronto de nuevo por aquí, por Ceuta, y muchísima suerte en el futuro, en lo que queda por venir. Antonio, mil gracias por atendernos. Muchas gracias y besos a todos los paisanos. Besos de vuelta para ti también. Chao.
Un placer siempre hablar con Antonio Mora, que bueno, acaba de estrenar su último trabajo, El maestro que prometió el mar. 11:49, tenemos dos conexiones ahora que vamos a hacer de forma simultánea. Raúl Llamas, director de informativos, y tenemos ya también en el video wall a Ana Villazán, que sigue pendiente de ese acercamiento de centenares de subsaharianos a la frontera del Tarajal. Muy buenas de nuevo, Ana. Muy buenas. Estamos asistiendo a todo un esfuerzo y trabajo conjunto de España y Marruecos por contener un intento de entrada a Ceuta, a Europa, por la frontera sur de Europa en África. Lo último que hemos podido apreciar ha sido pues cómo un grupo muy numeroso de subsaharianos se dispersaba y la gendarmería marroquí, las fuerzas marroquíes que están intentando contener este intento de entrada en España, optaban por dirigirlos hacia la vaguada. Acto seguido de esos acontecimientos en los que hemos visto enfrentamiento entre el grupo de subsaharianos y también los agentes del país vecino, acto seguido hemos podido escuchar sirenas y movimientos de las furgonetas de la Guardia Civil desplazándose por el perímetro fronterizo. Entendemos que pues para atender posibles sobresaltos, porque el desplazamiento la circunstancia, los sucesos estaban desplazándose por este amplio escenario que es el monte que hay al otro lado del perímetro fronterizo. Llevan las fuerzas de seguridad desde primera hora de la mañana desplegadas por todo el perímetro, en plena coordinación con las fuerzas del país vecino. Lo hemos visto y lo contábamos antes, esa coordinación entre helicópteros de ambos lados de la valla, sobrevolando la zona en la que se encuentra ese numeroso grupo de personas subsaharianas que, una vez que han llegado hasta este punto del planeta, lo que intentan es saltar la valla, entrar en territorio europeo. Esas son las últimas imágenes que hemos podido captar y ofrecer aquí en la televisión pública. Un grupo numeroso, seguimos sin poder dar un número siquiera aproximado, porque los hemos visto en ocasiones en fila y en ocasiones en grupo. Son muchos, no podemos decir cuántos. Nos han hablado de cientos, las fuentes oficiales aún no lo hacen. Por cierto, también sabemos que desde primera hora ha estado en la zona el delegado del Gobierno, acompañado por su jefe de gabinete, controlando también in situ pues cuál era el trabajo de todas las fuerzas de seguridad desplegadas en gran número por lo que acontece, y venimos contando desde primera hora, desde las 10 de la mañana en Conectados. Hemos podido ver también en nuestros paseos por esta zona de la ciudad, en previsión de lo que pudiera ocurrir, también un numeroso grupo de personal de la institución humanitaria Cruz Roja que, como sabemos y hemos visto, actúan con ocasión de las entradas de personas inmigrantes por la valla. No ha sido el caso de momento, pero sí los hemos visto en previsión, pues también desplegados en el perímetro por si fueran necesarios. Siguen sobrevolando los helicópteros esta zona, seguimos viendo mucho movimiento tanto de fuerzas de seguridad como, insistimos, de ese grupo de personas subsaharianas que están intentando entrar en la ciudad. Pues muchísimas gracias, Ana Villazán, por este despliegue y este trabajo también de la televisión pública en ese perímetro fronterizo. Seguimos en conexión. Raúl Llamas, esta es una de las noticias que seguramente están en el horno de los servicios informativos. Veíamos también autobuses ahí al otro lado de la frontera. Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues sí, efectivamente prestaremos mucha atención a esta cumplida Ana Villazán, que lleva toda la mañana desplegada en el entorno del perímetro fronterizo. Como bien contaba ella, son varios centenares, desconocemos la cifra oficial, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan en un despliegue preventivo en caso de que puedan pasar, así como la entidad humanitaria Cruz Roja. Se prevé que no puedan pasar en tanto en cuanto parece que las fuerzas de seguridad marroquí, la gendarmería, parece que ha logrado contenerlos, al menos de momento. Susana, también hablaremos en el informativo de ese acto de promesa del ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante Su Majestad el Rey Felipe VI. Es de esperar que en las próximas horas empecemos a conocer diversos nombres de carteras ministeriales, y también abordaremos en el informativo esa protesta, esa manifestación que se va a llevar a cabo a las 12:30 de la FEPAV, de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, frente al Ayuntamiento, una protesta a la que están llamados todos los presidentes vecinales, así como miembros de las juntas directivas y vecinos de todas las barriadas, para protestar por lo que ellos consideran como injusta decisión
de que no le llega la subvención del organismo público, es decir, del ayuntamiento, una subvención que consideran fundamental para su funcionamiento ordinario, como gastos, así como actividades como verbenas y tal. En definitiva, todo esto y mucho más, Susana, ahora a las 2 de la tarde. Pues muy pendientes de ese informativo y también de la página web rtvc.es. Muchísimas gracias, Raúl, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Y buena tarde. Igualmente. Y el mismo deseo para ustedes, el agradecimiento por la compañía, el deseo de que tengan muy buena tarde, un gran fin de semana y la invitación para el próximo lunes a eso de las 10. Así que hasta el lunes. Buen fin de.